Mi nombre es Josías. Yo soy del pueblo de los indígenas. ¿Me entienden? Yo soy indígena. Mis antepasados vivieron toda la vida en estas tierras. Y hoy yo les voy a contar una historia. Una historia que nace en la fantasía. Una historia de fantasía. Había una vez un hombre que tenía todo en lo que un hombre podría desear en la vida. ¿Entienden? Y ese hombre vivía en uno de los países que muchos envidiaban vivir. Era un hombre blanco, alto, ojos verdes. Su familia siempre fue clase alta. Le dieron los mejores estudios. Y él tenía todo. Se había graduado de las mejores universidades. Tenía el mejor trabajo en una de las compañías más crecientes y más codiciadas de todo el tiempo en el reino o en el país donde él vivía. Las mujeres lo codiciaban por sus hermosos ojos verdes y su blancura y sus músculos, porque era un hombre que también le gustaba hacer ejercicio. Y aunque no le gustara, vivía alto. Y la familia le recordaba siempre que tenía que llevar el apellido, sus raíces con orgullo. Ese hombre, su nombre era Diego. Y Diego tenía un departamento. Y en ese departamento él vivía con todo el salario que le pagaban en esa compañía, con todos los elogios que recibía por haberse graduado con honores, un máster dentro de su área. Era el hombre que cualquiera pudiera haber deseado ser. ¿Entienden? Pero ¿qué pasaba con Diego? Un día se vio en el espejo y dijo: ¿qué me hace falta? ¿Por qué, a pesar de haber conseguido todo lo que quería en la vida y tener el éxito, me siento como me siento? ¿Por qué no siento lo que ellos dijeron que yo iba a experimentar teniendo todo? Diego estaba desesperado, no sabía qué hacer, hasta que agarró odio por todo el sistema. Agarró un odio profundo. Seguía trabajando para el sistema. Vivía así siempre con los elogios. Tenía todo lo que podía desear un hombre. Sin embargo, cuando llegaba a su cuarto, en su departamento, se sentía solo. Estaba lleno de gente que lo admiraba por su trabajo. Lo buscaban, su agenda estaba repleta. Sin embargo, él se sentía solo y de su familia solo escuchaba una cosa: trabaja, sé el mejor. Esfuérzate para no dejar mal nuestra herencia, le decían a Diego. Hasta que un día se enojó y dijo en voz alta: ¿quién escribió la historia de mi vida? Porque yo no pedí lo que tengo. ¿Quién fue la persona que me condenó a vivir una vida infeliz? Esas palabras salieron de la boca de Diego después que tenía la vida que cualquier hombre podía desear o cualquier persona. ¿Y saben lo que hizo Diego? Se quiso vengar del sistema. Primero empezó con odio, pero ahora quería plasmar su venganza en un lienzo. Quería vengarse del sistema, pero era pobre. Su corazón no le daba para poder hacer daño. Y entonces pensó Diego: ya sé lo que haré. Crearé una historia de fantasía. Inventaré un personaje de ficción. Le daré todo lo que pueda desear en la vida
y después acabaré con su historia. Arruinaré su reputación. Haré lo peor que se me ocurra en una historia de ficción. Y empezó Diego a escribir la historia de un varón, de un hombre, y le puso su nombre Josías. Y entonces Diego empezó a escribir la historia de Josías. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque era un nombre despectivo para él. Era algo que lo veía feo, horrible. Y no tenía tanta falta de lógica. Entonces Diego empezó a escribir este personaje de ficción. Y empezó a escribir su historia desde su nacimiento. Dijo: quiero que nazca en familia alta. Quiero que sea un bebé hermoso, bello. Quiero que cuando lo mire cualquier mujer se derrita por él. Quiero que alcance lo más alto en este mundo. Y empezó a plasmar en un libro, en un papel, cada uno de los detalles, cómo quería su personaje que fuera de ficción. El personaje de ficción Josías, escrito por la mano de Diego, que odiaba y detestaba la sociedad donde estaba y se quería vengar de ella. Y decidió hacerlo con su personaje de ficción. Este muchacho nació en una buena familia, según los relatos de Diego. Su mamá lo amaba y lo adoraba, y para su papá era la perdición de la vida. Pero sin embargo, Diego puso un tope en la vida de su personaje de ficción. Permitió Diego que su personaje de ficción, cada cosa que quisiera alcanzar, tuviera un tope, tuviera algo que no lo permitiera avanzar. Empezaba la historia del personaje de Diego. Josías empezaba a dar sus primeros pasos y todo el mundo lo admiraba. Todo el mundo codiciaba ser como él. Hasta que un día, cuando creció y tenía la edad de un hombre maduro, empezó Diego a escribir la historia de su personaje. Si su personaje deseaba estudiar, Diego decía: hay una nueva ley que no permite que los estudiantes duerman más de 3 horas. Y la naturaleza que Diego había formado en el personaje de Josías, en su personaje de ficción, no podía dormir, porque él así lo había formado. Le truncaba cualquier plan y cualquier anhelo que su personaje de ficción podía desear. Y así se estaba vengando, haciendo que él se esforzara por conseguir todo lo que quisiera y que lograra con sacrificio acercarse. Y cuando ya estuviera cerca, entonces Diego armaba una nueva ley dentro del sistema de esa historia de fantasía. Y los gobernantes y las religiones y todos estaban en complot para arruinarle la vida a la historia de ficción de Diego. Diego escribió 150 páginas. Un hombre que nació con todo igual que él, en una historia de ficción, no podía conseguir nada, porque siempre había una ley que prohibiera que esa persona saliera adelante y fructificara dentro de su historia de ficción. 150 páginas escribió Diego.
Y su personaje de ficción no podía reclamar nada, porque era eso, ficción. Si se enamoraba, la mujer ya la había pedido el rey. Si quisiera estudiar, las leyes habían cambiado para que fuera imposible que su sistema se adaptara a las nuevas condiciones de ese centro educativo. Si quisiera ser presidente, lo que quisiera, todo había cambiado, pero tenía todo. Entonces, Diego estaba a punto de darle punto final a su gran obra maestra. Si solo me hubiera quedado yo. Cuando Diego dijo esas palabras, cerró el libro. El libro que estaba escribiendo. Se cansó porque estaba agotado de escribir su historia, la historia de su personaje de ficción, al cual irónicamente llamó con un nombre horrible y despectivo, Josías. Pero había un detalle que Diego ignoraba, que Diego, cuando empezó a escribir el personaje, puso leyes de cómo quería que fuera su personaje, cómo quería que se viera, cómo quería que luciera, todo. Qué cosas le iban a gustar, qué cosas no le iban a gustar a su personaje de ficción. Y pasó algo en el tiempo de Diego. Diego durmió 12 horas porque estaba agotado de escribir su personaje. Cuando abrió el libro para ver las páginas que había hecho, se encontró con una sorpresa que no podía compartir con nadie. Solo era para él, Diego, y su personaje de ficción que estaba creando, Josías. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál fue la sorpresa que encontró? Su personaje de ficción, al ver que no podía hacer nada, solo quedándose así como estaba, quiso algo que Diego nunca se imaginó que hubiera podido querer con todos los patrones que le había puesto. Adivinen qué era. Adivinen. Encontró el cuarto privado del escritor Diego, de su creador. Como no podía hacer más nada, a Diego se le olvidó que su personaje de ficción, si él quería, podía entrar adentro, porque con esos patrones lo había creado. Pero Diego no escribió cómo era ese cuarto, no escribió lo que se podía o lo que no se podía ver ahí adentro, y su personaje de ficción entró ahí. Al no encontrar ninguna solución, se metió en ese cuarto vacío, sin nada. No había ni una sola página ahí, ni una sola tinta en esa página. Y entonces Diego, cuando abrió el libro, su personaje de ficción ya no estaba. Se había asustado Diego. Y dijo, ¿dónde está lo que he escrito? Escribí más de 2 semanas mi historia. ¿A dónde está? Dormí 12 horas de cansancio. ¿Quién me robó mi historia? Y de repente toda la historia que había escrito apareció delante de él, como que se hubiera escrito en ese mismo momento. Y Diego dijo, aquí no había historia y ahorita toda se está escribiendo sola. ¿Qué es esto? Y de repente el personaje de Diego, Josías, personaje de ficción de Diego, le habló y le dijo, Diego. Y Diego no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Su personaje de ficción estaba hablando con él en tiempo real. Diego se asustó y dijo, ¿quién eres tú? Si tú fuiste, le respondió el personaje de ficción, que escribió mi historia, soy tu creación, Josías. Y Diego dijo, no puede ser, tengo que estar mal. Y Diego se levantó asustado, fue a su baño
abrió la llave, dejó descender el agua de su regadera, metió su cara a refrescarse, secó su cara con una toalla y regresó otra vez donde estaba el libro. ¿Y saben lo que le contestó su personaje de ficción? ¿A dónde estabas tú? Y Diego lo quedó viendo y respondió: oh, andaba lavándome el rostro porque no creo que tú estés vivo. Eres un personaje de ficción, de tinta y papel. No me puedes hablar, no puedo estar quedando loco. Y Josías lo vio y le dijo: Diego, tú dijiste algo y está aquí en este cuarto vacío. Toda la historia que escribiste de mí era siempre solo para que cuando quisiera alcanzar algo no lo lograra. Y aquí lo que dice en esta página vacía, que no le has dicho a nadie, pero que yo lo pude ver, es que crees que alguien escribió tu historia como tú estás escribiendo la mía, que no era lo que tú pediste, a pesar de que has tenido todo lo que puede desear una persona en tu realidad y en tu vida. Y entonces Diego se asombró y dijo: ¿cómo tú sabes eso? Porque estoy inspirado por la página y la tinta y los pensamientos tuyos. Quedó impresionado Diego y lo primero que pensó es: lo compartiré con todo el mundo. Pude crear un ser consciente solo escribiendo una historia de un personaje de ficción. Pero sin embargo, el personaje de ficción Josías le dijo: Diego, ¿quién te va a creer? Si ni tú creíste que alguien había escrito tu historia, solo pensaste que pudo haber sido así. ¿Quién te va a creer a ti con tu página y tu pluma tan sencilla y tan humilde? Mira tu ser, Diego, le decía Josías, el personaje de ficción a Diego: mira tu ser. ¿Tú crees que tú eres menos que el personaje que has creado aquí en esta historia y que agarró conciencia con tan poquito? ¿Quién te va a creer que alguien está escribiendo tu historia, Diego? Entonces Diego dejó de querer convencer a los demás que alguien había escrito su historia y empezó a relatar la historia de su personaje Josías de una mejor manera. Dijo: pero ahora quitaré todas estas leyes y haré un camino maravilloso para ti, para que disfrutes la historia. Se enamoró de su personaje y empezó a escribir caminos y hacía que se enamorara, que disfrutara lo que era una buena sopa, que disfrutara lo que era un buen vino, que disfrutara la vida dentro de su historia. Y enamorado con su personaje, cada día lo visitaba cuando terminaba de hacer un episodio nuevo de su vida y le decía: ¿qué te pareció lo que escribí de ti? Y el personaje siempre encontraba una manera para entrar de vuelta a ese cuarto, porque las leyes ya estaban escritas, que no pudiera hacer más nada que regresar a ese cuarto para hablar con Diego, el que había escrito su historia. Entonces siempre le decía: me gustó mucho, solo que pues no puedo profundizar en nada por la ley que pusiste al principio, de que cualquier cosa que quiera hacer, pues no prospere, pero me estoy divirtiendo mucho, me está gustando mucho. Sigue escribiéndola, no pares, sigue, sigue. Y Diego escribía y escribía sin parar y lo llevaba a las montañas más altas, lo hacía caer, lo hacía levantarse, volar, lo hacía experimentar cosas que nadie pudiera experimentar, porque él decía que sentía, porque él decía que tenía conciencia y podía disfrutar dentro de su historia. ¿Ah? Era un personaje de ficción que estaba haciendo. Y Diego acababa de descubrir que le pudo haber dado conciencia a un personaje de ficción y que hablaba con él. Sin embargo, pasó algo. Se le acabó el papel y la tinta a Diego. Se le acabó. ¿Y qué pasó entonces cuando se le acabó el papel y la tinta? ¿Se acababa ahí la historia? Ya no habían aventuras, ya no podía revocar la ley que había puesto al principio para vengarse de la sociedad, porque él pensaba que le estaban haciendo algún daño. Ya no se podía hacer nada. Y de repente el último capítulo que Diego pudo escribir de la historia de su personaje de ficción fue el siguiente: cuando se le había acabado la tinta y el papel y toda la energía que podía sostener su historia. Sube en un avión y el personaje de ficción de Diego, que se llamaba Josías, sube en el avión. Hace que el avión descienda hacia arriba
y provoca un fallo mecánico en el avión. Y el avión se vio con la cabeza o con la punta arriba y la cola del avión abajo y sus dos alas extendidas. Recto, recto, recto. Y la falla del avión hizo que explotara en el aire. Y se vio la forma del avión en llamas. Y ahí adentro iba el personaje de ficción de Diego, Josías. Y murió. Dentro de la historia puso entonces Diego, fin. Diego cerró su libro y dijo, lo voy a hacer público, que todo el mundo lo lea, porque esta culpa yo no me la voy a llevar solo. Se había enamorado de su personaje de ficción y lo único que podía hacer al final era eliminarlo, para que no había agarrado conciencia cómo lo dejaba vivo sin más tinta. Hubiera muerto de hambre, hubiera muerto de frío, de calor, de los que estaba escribiendo Diego de él. Iba a querer seguir escuchando y viendo lo que seguía escribiendo, porque siempre iba a regresar a ese cuarto para poder hablar con su creador Diego. Creador Diego había dicho que el muchacho tuviera ciertos rasgos, ciertos rasgos físicos y todo eso, pero eso ya no importa, porque su fin acabó así, muerto, quemado en un avión. ¿Entienden? ¿Y qué pasó después? Cuando Diego cerró la historia, pues todo lo que les acabo de contar lo escribió en un libro y lo vendió y fue el bestseller en la vida de Diego, fue el bestseller. ¿Me entienden, va? Fue uno de los mejores libros. Todo el mundo lo compraba, quería saber qué pasaba, cómo era que este libro había agarrado conciencia y que después se murió en el avión. Y era una cosa impresionante. Y le hicieron una pregunta a Diego, ¿me entienden? Y le dijeron, Diego, ¿tú todavía sigues pensando de que alguien escribió tu historia? Y él dijo, yo no tengo que demostrar ya nada. Yo lo único que creo es que yo maté a mi personaje. Soy un asesino. Y entonces la persona que le hizo la pregunta le dijo, Diego, no, tú no sabes. Haciendo que tu personaje muriera, entonces mandaste a tu personaje a otra realidad. No está muerto, solo que tú ya no puedes seguir escribiendo su historia. Pero te aseguro que la historia de tu personaje se sigue escribiendo. Y Diego nunca había pensado en esa respuesta. Se asombró y dijo, ¿será que más bien entonces lo que hice fue, en vez de matarlo, mandarlo a otro lado, a otra realidad, en otro libro con más páginas y con más tinta? Y ahora mi personaje de ficción que yo maté en un avión explotando, él solo escribe su historia, ya no necesita que la escriba yo. Y Diego empezó a reírse de alegría, a decir, no soy un asesino. Y entonces Diego se volvió a preguntar en silencio cuando ya no tenía presión de nadie y había conseguido lo que quería en la vida. ¿Será que alguien está escribiendo mi historia? Entonces yo le toqué el hombro a Diego, se lo toqué y le dije, Diego, usted su historia está siendo escrita por su servidor. Yo soy Josías Oliva, el lobo solitario, creador de Diego y Diego, creador de su inocente fantasía para vengarse del sistema. Su Josías. ¿Me entienden, va? Esto, hermano, que les acabo de contar es la historia más hermosa del mundo. Una historia que yo me inventé en un ratito. ¿Me entienden lo que les digo, va? Pero esto no importa, hermano. ¿Entienden? Yo lo único que quiero es que quede constancia, que estas historias me ayudan a mí para aclarar mi mente, para hacerme preguntas que no me hago, que no me he hecho, ¿me entienden? Entonces, pues ahí les compartí la historia, ¿entienden? De la historia que inventé de Diego, ¿no? Y que Diego inventó la historia de otro y le puso el nombre mío, Josías. Y ahí estaba, ¿entienden? Pues como ustedes saben, ya mi obra está completa, ya terminó mi obra, ¿me entienden? Empecé hablando con mi historia, lo que había pasado en mi vida, empecé también adentrándome y profundizando lo que había pasado en mi vida. Después empecé a hablar de varios temas filosóficos, de varios temas teológicos, ¿verdad?
Y también empecé hasta a recitar canciones de amor. Esto, de verdad, no te da pena eso. Exacto, ¿verdad? Y estoy concluyendo con esta historia de fantasía, ¿me entienden? Entonces, pues, ya estoy cerca. Yo tengo 30 años cumplidos y estoy cerca, ¿me entiendes?, de que termine mi cuarentena. Cuando yo termine mi cuarentena, este video queda registrado. Yo mismo me gradúo de filósofo. ¿Y qué tipo de filosofía es? La filosofía de mi vida. Yo me hago autor de interpretar lo que ha pasado con mi vida por medio de preguntas y respuestas que yo mismo me haga. ¿Me entienden? Y si ustedes tienen un poquito de confianza en su sistema, van a dejarlo. Porque ahí me crié yo, mi hermano. Yo no soy de Marte. ¿Me entienden, va? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Escuela primaria, Rafael Huete de Rodríguez. ¿Me entienden? Y así puedo decir todos los estudios que he tenido, pequeños. No han sido la gran cosa. Entonces, pues, yo estoy muy contento, muy feliz, porque todas las cosas malas que me pasaron en la vida le pude sacar un provecho. Esto me sirve a mí de terapia, se lo dije, se los advertí. Yo estoy sufriendo, no crean que no. ¿Ah? No crean que mi vida es alegría y gozo. No, mi vida es pobreza, enfermedad, luchas, ¿me entienden? De todo tipo, mentales, físicas, de todo tipo, ¿me entienden? Pero sin embargo yo me paro enfrente, ¿me entienden? Y hago como que no está pasando nada. ¿Ah? Y trato de salir adelante, como sea. Solo me pongo ahí e improviso, ya que las leyes no me dejan hacer otra cosa. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Ah? Si yo me pongo a hacer una cosa que tenga que ver con las hermosas leyes que están creando, me aplastan y me dicen, busca compañía. Oh, yo soy lobo solitario. Yo soy el hijo de Can. ¿Me entienden lo que les digo, va? Yo no busco compañía. Y siempre dicen lo mismo. Alíate con otras ciencias. No me alío tampoco. Alianzas para mí no existen. Ustedes pueden ver en la sociedad todas las alianzas que han habido. ¿Cómo termina? Uno insultando al otro. ¿Qué alianza voy a querer yo en mi vida? ¿Me entienden lo que les digo? Yo soy feliz solo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Lo único que me podría dar compañía es una mujer, porque eso sí sueño con casarme y tener hijos. Pero ¿saben qué? Voy, busco una mujer y ¿qué hacen? ¿Ah? Hasta que haga esto, hasta que haga lo otro, hasta que realice aquello. No, hermano. ¿No ven que cuando estoy realizando eso y lo hago porque quiero estar con la mujer, qué me dicen? Hipócrita, hacerlo de corazón, no porque solo querés estar con la mujer. ¿Cuándo voy a salir de esa rueda de hámster yo? ¿Ah? Quédate con tus mujeres, quédate con tus trabajos, quédate con tus negocios, quédate con tu filosofía, quédate con tus religiones, quédate con tu ciencia. Yo me quedo con Josista. Esa es mi obra, así se llama. ¿Me entienden? Eso me va a servir para terapia, para ayudarme a mí mismo a mejorar mis funciones mentales, mis pensamientos. ¿Me entienden? Como yo les dije, yo estaba enfermo de esquizofrenia. Es una enfermedad crónica. No tiene cura, pero se me calma poco a poco cuando yo plasmo mis ideas, ¿me entienden? Creo cosas, aunque no sean muy relevantes, pero para mí me ayudan, es mi terapia personal. ¿Ah? ¿O es que ya tienen cura para la esquizofrenia en la ciencia? Ya tienen cura para la esquizofrenia en las religiones. Ya tienen cura para la esquizofrenia en las políticas y las economías. No, no tienen. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer mi terapia personal? ¿Ah? No para curarme, sino para sobrellevar esto que siento. ¿Ah? Y eso que yo les había contado, que mi caso es más especial todavía. ¿Me entienden? Hay otras cosas que ni siquiera las puedo pronunciar bien. Y estoy sufriendo de eso también, ¿me entienden? ¿Va? Es difícil. Entonces, pues ahí les dejo mi historia de fantasía, ¿me entienden? ¿Va? Y espero que la disfruten. Y si no la disfrutan, hasta la lluvia me ayudó. Tuve que levantar la voz. ¿Me entienden? Va, yo te puse a grabar, yo no sabía que iba a llover y nada. Entonces, pues esta historia se está escribiendo este 7 de septiembre, un sábado del 2024, a la hora 5 y 6 de la tarde. ¿Me entienden? Estoy tratando de hacer lo que puedo yo para, ¿cómo puedo decir? Para vivir en esta vida, ¿me entienden? Con esta soledad y para poder estar esperando poco a poco, ¿verdad?
el siguiente paso. Uno nace y uno muere.